Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Armando Molano. Estamos en un nuevo programa de Jesús es Dios y el programa de hoy es el tema acerca de Judas. Judas es traidor, es mártir o simplemente un objeto usado para los planes de Dios. Bueno, lo vamos a mirar a continuación y también vamos a descubrir por qué este texto que acabo de leer, que tiene que ver con el tema de Judas. Pues bueno, entramos de lleno al tema. Eh, mucha gente, muchos pensamientos, obviamente la gran mayoría, diría yo, pues tienen a Judas Iscariote. Hay que saberlo distinguir del otro Judas Tadeo, o Alfeo. Hay que saberlo distinguir, pero bueno, yo creo que este nombre y este personaje ya se ganó su lugar en la historia como un antetipo de Jesucristo, como un antetipo de lo bueno, de lo leal. No es necesario ser religioso, no es necesario tener conocimientos bíblicos como para saber distinguir el personaje de Judas o saber localizarlo, distinguirlo. ¿Por qué? Porque la gran mayoría lo tenemos como traidor o lo manejan como traidor. Pero hay otras vertientes filosóficas, hay otros pensamientos cristianos, hay otros pensamientos teológicos que también lo manejan como mártir o como un objeto usado para los planes de Dios. Vamos a tratar de ser breves en todo este comprendimiento acerca de Judas y vamos a empezar primero por cómo lo manejan algunos evangelios, y tengo que mencionarlo, evangelios apócrifos, es decir, que no están dentro del canon judío, dentro del canon cristiano, acerca de los libros que deben estar dentro de la Biblia, libros apócrifos, libros espurios, libros deuterocanónicos, evangelios. Hay unos evangelios, precisamente como el evangelio de Judas, en donde nos presentan a Judas como el personaje principal, que porque según en este libro y según algunos otros historiadores o filosóficos, o más bien gente que se quiere ganar un renombre pues en las redes sociales, nos dicen que esa es la verdad, que Judas es el personaje principal y sin Judas no habría redención, porque si Judas no hubiese entregado a Jesucristo, los planes se hubieran frustrado, y bueno, entonces ponen a Judas como el personaje principal. Sin él no hubiese habido redención. Esto, pues hay que mencionarlo, está muy fuera de la realidad, es algo infantil siquiera pensarlo, y perdón que lo diga, y perdón pues para los que se ofendan, pero realmente es algo infantil darle esa importancia y esta prioridad a Judas, basándonos en libros que realmente pues no son más que ciencia ficción, no son más que pensamientos de hombres y muchas veces pensamientos desviados, pensamientos muy fuera de la lógica y muy fuera de lo natural, de la naturalidad. Pero bueno, entonces todas esas leyendas, todas esas situaciones en donde Judas es exalzado y sin él no hubiese habido el plan de redención, déjeme decirle que solamente lo va a encontrar en novelas de ciencia ficción y en los libros apócrifos, los cuales no tienen ninguna validez divina.
Entonces, pues para empezar eso, pues queda descartado, queda rechazado, pero se tenía que comentar, porque hay personas que realmente se creen lo que dicen estos libros apócrifos. Bueno, ahora, hay otro pensamiento en donde nos ponen a Judas como mártir, en donde, pues bueno, la Biblia dice que así estaba escrito, que el Señor tenía que ser entregado. Entonces dicen, bueno, es que Judas ya había sido seleccionado, ¿cómo va a ser responsable de sus actos? ¿Cómo podemos nosotros librarnos si Dios ya nos dio un destino que cumplir? Ya tenemos un guión trazado que seguir. Y dice, bueno, entonces, pobrecito de Judas, es un mártir. Bueno, hay ese pensamiento. Déjeme decirle que si bien la profecía decía que había un hombre de perdición, tenía que cumplirse la profecía, tenía que cumplirse la palabra de Dios de esta manera. Aún y con todo eso, el Señor no obliga a nadie, sino que cada quien es tentado, dice, por sus propios deseos, por sus propias concupiscencias, y Judas tenía un libre albedrío. Judas tenía una mentalidad, y déjeme decirle que inclusive una mentalidad fuerte, porque Judas era, si no el único, pero sí uno de los principales hombres dentro de los apóstoles, dentro del grupo reducido de nuestro Señor Jesucristo, que tenía más conocimiento, que era más ilustrado. Si bien todos los demás apóstoles, o la gran mayoría, era gente del vulgo, dice la Escritura, gente sin letras. Algunos llegan a decir que es de esta manera, aunque no necesariamente era así, pero sí Judas resaltaba. Podemos encontrar en las Escrituras que era de renombre dentro del grupo, porque inclusive era el tesorero. Era el tesorero, tenía conocimientos, tenía carácter también. Entonces, si Judas tenía carácter, tanto como para, por ejemplo, en esa escritura en donde dice que al Señor Jesucristo, una mujer lo recibe, le lava los pies con un perfume carísimo, y él, pues en su carácter, oye, ¿cómo es posible? Esto se hubiera dado a los pobres para poder ayudar a los pobres, pues, con este dinero. Entonces Judas tenía un carácter, tenía una personalidad fuerte. Entonces esto desencaja con que a fuerza, pues, era un objeto o fue un mártir para cumplir las expectativas o el plan de Dios. Otro punto a resaltar, pues, es la psicología de Judas, porque otros estudios, otros libros que no necesariamente se meten en exaltar a Judas como mártir o como personaje principal, pero sí usted puede encontrar ahí como que la psicología de Judas. Bueno, para empezar, dice que Judas era un hombre de Cariot, era un hombre fuerte en su mentalidad, en su carácter, que él estaba esperando un libertador. Acuérdese que en los tiempos de Jesucristo, Judea estaba bajo el imperio romano. Y no solamente Judas, sino la gran mayoría de los judíos esperaban a un libertador que los librase de la opresión romana. Judas estaba en esa mentalidad. Cuando él ve los milagros que hace nuestro Señor Jesucristo, cuando Judas conoce al Señor Jesús y puede empaparse de su personalidad fuerte, de su carácter fuerte, que inclusive no solamente se opone al sistema, sino que se le opone al mismo sistema religioso. O sea, Judas dijo, de aquí soy. Este hombre es el rey, este hombre es el mero mero. Por eso Judas no tiene ninguna duda en acercarse, en ser dentro del grupo de los 12 del Señor, porque era un hombre fuerte en su personalidad, pero Jesucristo era más fuerte en su personalidad. Y no solamente era más fuerte en su personalidad, sino que Judas sí lo veía como su maestro. Judas sí lo veía como un modelo a seguir, no solo por su carácter, sino también por el poder que emanaba de nuestro Señor. O sea, Judas pudo presenciar los milagros.
Judas pudo presenciar que aún la naturaleza obedecía al Señor Jesucristo. Judas pudo presenciar que los espíritus inmundos obedecían al Señor. Sin duda, Judas tenía su mentalidad de que, hombre, este es nuestro libertador. Yo de aquí soy, yo de aquí me agarro. Este es mi generalísimo, dirían por ahí. Yo sí voy, yo jalo con él. Porque él esperaba la redención militar. Entonces Judas, pues bueno, en su psicología, en su personalidad, fue un hombre muy duro, muy fuerte. Aún, déjeme decirle, psicológicamente Judas era un hombre fuertísimo. Ok, ahora, pero también dentro de esta psicología, una teoría se basa en que precisamente por esta fuerza de Judas, por este carácter fuerte, lo llevó a hacer lo que hizo de entregar al maestro. Y hay una teoría, y no quiero decir que sea verdad, pero se la voy a comentar para que usted tenga un mayor conocimiento acerca del tema que estamos tratando, acerca de Judas. Esta teoría dice que porque Judas, al estar esperando un libertador, y ve el poder del Señor Jesucristo, y ve el carácter del Señor, y claro que el Señor podía libertar a Judea del Imperio Romano, claro que lo podía, y Judas tenía esa fe, esa esperanza, y esa, ¿cómo se puede decir? Esa seguridad de que el Señor lo iba a hacer, pero después empieza a contrastar cuando ve que el Señor no demuestra todo su poder y empieza a hablar de mansedumbre, empieza a hablar de amor y empieza a hablar de que será en otro tiempo. Entonces eso empieza a ser contrastante para Judas. Y según la teoría esta dice que Judas, cuando ofrece entregar a nuestro Señor Jesucristo, según esta teoría, y recalco, no es mi pensamiento personal, no es el pensamiento personal de la página, es una teoría que yo les expongo. Según esta teoría, Judas, a través de lo que estaba haciendo, se cree que estaba tratando de forzar a nuestro Señor Jesucristo a mostrar todo su poder. No sé si se esté entendiendo, es decir, cuando Judas ofrece entregar al Señor Jesucristo, dice, bueno, va y los ofrece. Dice la Escritura que va y le dice a los ancianos, le dice, bueno, ¿cuánto me dan para que yo les entregue a Jesús? No, pues ya convienen 30 piezas de plata, correcto, a tal día, tal hora, yo voy y se los entrego. Pero según esta teoría, dice que lo que Judas buscaba era forzar al Señor. O sea, cuando dice, según en su pensamiento de él, cuando lleguen los romanos, cuando lleguen los soldados a apresarlo, el Señor no se va a dejar. El Señor va a mostrar todo su poder y van a bajar los ángeles y algo así como todas las independencias de los países y la independencia de los oprimidos y se tocan campanas y bueno, y salen ya, se junta la turba con las armas, los machetes, las lanzas, los escudos. Judas, según esta teoría, tenía ese pensamiento de que cuando el Señor ya tuviese la opresión encima, ya lo estuviesen agarrado lo estuviesen apresando los soldados, él iba a mostrar todo su poder. Y según el pensamiento de Judas, estaba ayudándole al Señor Jesucristo a hacer o a mostrar toda su fuerza, según esta teoría. Pero cuando Judas se da cuenta de que cuando lo apresan y el Señor no hace nada, se deja apresar, entonces dice, no, pues no era por aquí, chin, la regué, híjole, me equivoqué. Entonces dice, no era por acá, no era por acá. Entonces va, dice, y devuelve las monedas. ¿Saben qué? Pues la regué, yo no debía haber hecho esto, he entregado sangre inocente. Pero pues los ancianos le dicen, pues eso a nosotros, ¿qué? Nosotros ya tenemos lo que queríamos, hicimos un trato, el trato se cumplió, nosotros te pagamos. O sea, dicen por ahí, trato hecho, jamás deshecho. Entonces, o sea, ahí en donde entra
el remordimiento en Judas, el arrepentimiento, y pues va y procede a atentar contra su vida. Bueno, esta teoría dice que Judas no lo hizo tanto por querer entregar al Señor, porque fuera en sí un traidor, sino que él quería forzarlo, pues, a mostrar su poder. Esto dice esta teoría. No es teoría mía, no es teoría de la página, yo solamente se las expongo. Pero bueno, siendo entonces ya un poco más objetivos y basándonos en lo que dice la Escritura, cuando Judas entrega al Señor y después viene al arrepentimiento, según la palabra en griego aquí dice que lo que Judas tuvo en su arrepentimiento, dicen que no fue un arrepentimiento honesto y sincero, sino que fue solamente un remordimiento. Entonces, en su remordimiento en Judas por haber entregado a su maestro, es que va y se ahorca, va y termina con su vida. Entonces, esto, la mayoría, ahora sí, la mayoría de la iglesia actual, de nuestra iglesia contemporánea, pues, o sea, no solamente basándose en los hechos, en los evangelios, sino basándose en otras escrituras, dicen, no, pues Judas para eso fue diseñado, él tenía que perderse y se perdió y está en el infierno y está condenado, porque vuelvo, les repito, basándose en otras partes de la escritura, como nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y dicen que Judas atentó contra su cuerpo, contra el templo del Espíritu Santo, por lo tanto ya no tenía salvación. Y hoy en día muchos pastores, mucha gente religiosa, religiosísima diría yo, dicen traidor, el traidor, el traidor, y qué bueno que se murió por traidor. Pero acuérdese de la escritura que leímos en un principio. Se la voy a volver a leer. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Sabes cuántas traiciones hay hoy en día en las iglesias? Muchísimas. Si bien aquí en la escritura que leímos no habla acerca de traición, pero yo creo que sí lo puedes entender, sí lo podemos entender. Que si tú defraudas a un hermano en la fe, o a un compañero de trabajo, a un familiar, a un prójimo, pues, dice la escritura, si tú lo defraudas, si tú lo traicionas, es como si lo hicieras al Señor Jesucristo. Sea cual sean tus motivos, sea por dinero, sea por celos, sea por envidia, sea porque quieres algo de su propiedad, algo que es de él, sea por lo que sea, estás traicionando. ¿Cuántas veces? Y es que déjame decirte, yo lo he visto, he estado en varias congregaciones en donde es el pan de cada día la murmuración, donde es el pan de cada día las traiciones. Están el grupo de hermanos, porque así se suele llamar a un grupo religioso que están en la misma congregación, están dentro del mismo grupo charlando, pero apenas se va, empiezan a murmurar de él, empiezan a hablar de él. Eso es traición, porque eso es hablar atrás de. Eso también es traición. O están esperando y apenas comete un error y están duro y sobre él. Eso también es traición. En lugar de ayudarle, ¿qué hacen? Le cargan más cosas. Muchas situaciones de traición. Y bueno, pero sí se atreven a juzgar a Judas
porque traicionó al Señor Jesucristo. Y que dicen, no, yo nunca hubiera traicionado al Señor. Pero déjame decirte que no eres el único que tiene esas palabras en su boca. Pedro lo dijo, Señor, yo nunca me voy a afrentar de ti, yo nunca te voy a negar. ¿Y qué le dice el Señor? Ay, Pedro, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado hasta 3 veces. Y sucedió. Y dicen los religiosos, sí, pero Pedro fue a los pies del Señor y se arrepintió. Judas se hubiese salvado si en lugar de ahorcarse hubiese ido también al Señor Jesucristo y el Señor lo hubiera perdonado. Déjame decirte que es verdad. El Señor lo hubiera perdonado. ¿Y cómo sabes que el Señor no lo perdonó? Me dirás tú, porque dice que todo aquel que atente contra el templo del Espíritu Santo es reo de muerte o es condenado. Así es, eso dice la Escritura. Pero también déjame decirte que dice la Escritura que el Señor es amor y es misericordioso. Y su sabiduría está mucho más encima de la tuya y la mía. Pero bueno, volvamos al tema de Judas. Judas, déjame decirte que hay algo que no se predica en las iglesias y que no he escuchado a nadie que lo ha predicado. Si existe, qué bueno, pero yo no lo he escuchado. Si tú lo has escuchado, qué bueno. Y ojalá ya hayas aprendido y entendido de lo que voy a decir, si es que ya lo escuchaste. Judas sí tuvo un arrepentimiento muy fuerte. Dicen unos, es que él no se arrepintió, él solo tuvo un remordimiento. ¿Está bien? Si tú quieres verlo como un remordimiento, él tuvo un remordimiento muy fuerte. Tan fuerte, pero tan fuerte, que atentó contra su propia vida. Que él decidió pagar por el pecado tan grande que él había cometido, porque la paga del pecado, y también dice la Escritura, porque la paga del pecado es la muerte. Y si Judas lo entendió así, y si Judas entendió en su psicología, porque él era un hombre muy fuerte psicológicamente también, y si Judas en su psicología entendió que la única forma de poder cubrir su falta era morir él mismo, él lo hizo. Acuérdate que eran otros tiempos, acuérdate que Judas era un revolucionario, acuérdate que él podía entregar su vida también a favor de la causa, y por lo tanto también veía a Jesucristo como un revolucionario que también entregó su vida a favor de la causa. Pero Judas pensó que la causa era la liberación política de Israel. Pero déjame decirte que la causa de ese gran revolucionario llamado Jesucristo, su causa fue la salvación tuya y mía y del mundo entero. Esta es la causa de nuestro Señor Jesús. La causa de él entregar su vida fue tu salvación, fue mi salvación, y es la salvación de todo aquel que ha creído y que crea en su nombre. ¿Hay mucha diferencia entre un revolucionario y otro? No la hay. Judas entregó su vida, ¿sí? El Señor también la entregó. Claro, Judas por una causa personal, el Señor por una causa celestial. Pero si vas viendo la relación. Ahora, ese no es el punto tampoco. El punto es que hoy en día hay muchos religiosos, cristianos o cristianitos, y perdón por la expresión, pero sí la uso, cristianitos, que se atreven a mentir, a traicionar, y cuando se les afrenta, son sabios, por decirlo en usar la Escritura. Y cuando se le dice al pastor, porque hay pastores traidores, porque hay pastores ladrones, porque hay pastores que entregan el cuerpo de Cristo, que son sus ovejas, porque eso le leímos la primera Escritura. Hay pastores que se comen a las ovejas, hay pastores adúlteros, hay pastores fornicarios, y cuando se les enfrenta, ¿qué es lo que dicen? No hacen lo que Judas hizo, porque no hay ni siquiera remordimiento. Dicen unos, es que Judas no fue un arrepentimiento, solo fue un remordimiento. Pues si haya sido un remordimiento, fue un remordimiento que lo llevó a entregar su vida.
¿Y qué hacen estos pastores modernos? No, ni siquiera reconocen. Usan la escritura, esa famosa escritura que dice, pues el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Harabahashai. Imagínate nomás. Honestamente, te voy a decir algo. Y esto sí ya es un pensamiento personal. De tanto hipócrita que hay en los púlpitos actuales, en tantas iglesias, y perdón, pero mayormente en iglesias trinitarias, pero las iglesias unitarias tampoco se salvan de tener estos tipejos en los altares. En lugar de reconocer y digan, híjole, creo que la regué, por lo menos tuviesen, si no un arrepentimiento, por lo menos el remordimiento, pues, que es la vara con la que están midiendo Judas. Y sí, el Señor lo dijo, con la vara con la que miras, serás medido. Y dicen, Judas no tuvo arrepentimiento, Judas tuvo un remordimiento. Pues ojalá y también estos tipejos tuviesen por lo menos el remordimiento de Judas y entregaran su vida a favor de la causa, a favor de que el nombre del Señor Jesucristo no se siga manchando, porque hay hoy en día mucha gente que no cree en Dios. Y no es porque Dios les haya fallado, es porque los que dicen o decimos creer en Dios, estamos mostrando y mostrando y mostrando que Dios no existe. Porque siguen traicionando, porque siguen fornicando, porque siguen adulterando, porque siguen haciendo tantas y tantas porquerías. Y ni siquiera cuando se les descubre y se les afrenta, ni siquiera dicen, o ni siquiera pues tienen un remordimiento. No, dicen religiosamente, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Otros que se creen más listos, pues tienen sus abogados. Ah, no, pues en mi congregación tenemos tantos abogados. El hermano pastor fulano es abogado. El otro hermano pastor fulano es fiscal. Hombre, pero tendrán su paga. Tendrán su pago. Pero estamos hablando de Judas. Pero ¿cuántos Judas hay en la actualidad que ni siquiera tienen un remordimiento? En conclusión, yo creo que Judas, si no tuvo un arrepentimiento, tuvo un remordimiento, pero fue un remordimiento que mostró, o más bien tuvo una acción que mostró su verdadero remordimiento. Y si hoy en día es catalogado como el mayor de los traidores, pero ¿sabes qué? Pero eso exalza el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si Él es el mayor de los traidores, pero está exaltando el nombre de Dios, porque está poniendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo como la fuerza, como el objeto grandísimo que lo pudo haber perdonado. Pero si tú estás en una traición, si tú has traicionado el cuerpo de Cristo, pero si tú has traicionado a un hermano, a una oveja por muy pequeña, si tú eres un pastor y piensas que porque aquella ovejita ni siquiera puede hablar bien español o el idioma oficial de tu país y lo ves menos, pero déjame decirte que tiene un Padre en los cielos que te va a pedir cuentas y al Señor Jesucristo le vas a decir, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. A Él tú se lo vas a decir. Porque si ahora te señalamos, y si te señalamos y somos pecadores, y si a lo mejor no podemos arrojar la primera piedra, porque también tenemos pecados, pero a nuestro Señor Jesucristo le vas a poder decir, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. A Él se lo vas a decir, porque tú dices que a Él le sirves, eres un traidor también, peor que Judas, porque si tuvieses la decencia, por lo menos de tener un remordimiento y arrepentirte, y mostrar tu arrepentimiento. Si bien, tal vez no con tu sangre, porque para eso ya murió el Señor Jesucristo. Pero sí, por lo menos como lo hizo Zaqueo. Porque si entiendes lo que estoy diciendo, entiendes quién es Zaqueo también. Y él dijo, si alguno he defraudado, se lo devuelvo 4 veces. Si a alguno le he robado, yo le devuelvo. Yo me arrepiento de todo lo que hice. Pero ¿sabes qué? Hoy hay en día muchos pastores, muchos ministros, muchos obispos, vaya hasta líderes de congregaciones que
Hay uno que está en la cárcel. ¿Y dónde se ha arrepentido? ¿Y dónde ha dicho me arrepiento? Mas, sin embargo, hay un narcotraficante, imagínate, un narcotraficante que dijo me arrepiento. Y hay un líder religioso allá en la cárcel en Estados Unidos que ni siquiera ha dicho me arrepiento. ¿Sí entiendes la diferencia? ¿Sabes qué? Como lo dijo el Señor Jesucristo, si Judas se levantase en juicio con esta generación, nos condenaría, porque Judas tuvo un remordimiento hasta la muerte. Que Dios te bendiga. Aquí estamos.